Saludos cordiales, bienvenidos nuevamente dentro de la materia de Hechos de los Apóstoles. Clase número 2. En esta oportunidad estaremos hablando sobre la introducción a la materia y al libro de los Hechos, entendiendo el libro de Hechos. Continuando, vamos a conversar sobre Lucas, el autor de Hechos. Vamos a mencionar 5 razones por las que podríamos admitir que Lucas es el autor de Hechos. La primera razón es que el autor de Hechos estuvo con Pablo en algunos viajes misioneros. Podemos notar en las referencias bíblicas, por ejemplo, en Hechos capítulo 16, versículo 10, que dice: Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos dispusimos a partir hacia Macedonia, pues estábamos seguros de que Dios nos estaba llamando a anunciarles el Evangelio. En este sentido, debemos notar en este versículo de que se habla en plural. El autor entonces estuvo con Pablo. Tenemos otras referencias en el libro de Hechos, capítulo 25, en el capítulo 21, versículo 18, en el capítulo 27, versículo 1 y en el capítulo 28, versículo 16. Además, podemos notar también una referencia en el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 14. En ese sentido, una de las primeras razones o la primera razón por la que se cree que Lucas es el autor de los Hechos es de que el autor de este libro estuvo viajando con Pablo. La segunda razón que tenemos para creer de que Lucas es el autor de los Hechos es que el autor de Hechos también escribió uno de los evangelios. En Hechos 1:1 podemos ver esta coincidencia, que más que coincidencia resulta una evidencia de que Lucas podría ser admitido como el autor de Hechos. Dice: estimado Teófilo, en mi primer tratado hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Si revisamos el libro de Lucas en el capítulo 1, versículos 1 al 4, vamos a poder notar que también este autor se está refiriendo hacia Teófilo, ¿no es cierto? Por lo tanto, es recomendable también realizar la lectura del Evangelio de Lucas cuando se está estudiando el libro de Hechos. La tercera razón por la que creemos que Lucas es el autor de los Hechos es que el escritor de Hechos no era un apóstol. Podemos notar que no hay nada en Hechos que indique que su escritor era un apóstol. Justamente Lucas se ajusta a esta evidencia de haber escrito el Evangelio de Lucas y también Hechos. Podemos ver en el primer capítulo de Lucas, dice: muchos han tratado ya de relatar en forma ordenada la historia de los sucesos que ciertamente se han cumplido entre nosotros, tal y como los enseñaron, quienes desde el principio fueron testigos presenciales y ministros de la palabra. Después de haber investigado todo con sumo cuidado desde su origen, me ha parecido una buena idea escribírtelo por orden. Vamos a notar más adelante que existen varias coincidencias en la escritura de Lucas y la escritura de Hechos, por lo que la tercera razón también es una evidencia para que podamos decir que Lucas es el autor de Hechos. La cuarta razón es que desde los comienzos de la iglesia hasta el presente, los creyentes han aceptado a Lucas como el autor de nuestro tercer evangelio y de Hechos. La iglesia previamente en la historia tiene muchos autores, hay varios estudiosos de la palabra de Dios, teólogos y otros quienes han aceptado de que Lucas es el autor del libro de los Hechos. Y la quinta razón es que Lucas y Hechos se presentan del mismo modo. Por ejemplo, Lucas compara el ministerio de Cristo con el ministerio del cuerpo de Cristo, la iglesia.
Estas 5 razones entonces podrían ser una evidencia significativa para poder aceptar a Lucas como autor de los hechos. Seguidamente tenemos esta comparación que es bastante interesante entre Lucas y Hechos. Vemos, por ejemplo, en el primer capítulo de ambos libros, saludos a Teófilo. Después vemos primeros años de Jesús y en el libro de los Hechos, primeros años de la iglesia. En el libro de Lucas, unción de Jesús. En el libro de Hechos, unción de la iglesia. En el libro de Lucas, primer sermón en Nazaret. En Hechos, primer sermón en Pentecostés. Confirmando milagros y sanidades en Lucas, confirmando milagros y sanidades también en Hechos. Éxito y popularidad en Hechos. Creciente oposición de fariseos y líderes judíos, creciente oposición de los fariseos y los líderes judíos. Viajes por Galilea, Judea y Perea, viajes misioneros. Arresto y juicio triple ante el Sanedrín, Pilatos y Herodes. Arresto y juicio triple ante Félix, Festo y Agripa. Clímax del ministerio en el Calvario, clímax del ministerio en Roma. Entonces, podemos ver en esta comparación que aún la manera y el orden de la escritura, tanto en Lucas como Hechos, podría ser una evidencia que nos afirme de que Lucas y Hechos fueron escritos por la misma persona. Damos gracias al Señor por esta clase. Dios les bendiga. Les envío saludos.